Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Pues yo he de decirte que hoy tengo un día muy cargadito. Espero que cuando termine pueda decir que ha sido un gran día. Y hoy, como todos los martes, vamos a hablar de esa historia de emprendedores, esos emprendedores que han hecho historia. Y hoy vamos a hablar de uno de los más conocidos, de los más importantes y de los que han contribuido a cambiar la manera en la que hacemos las cosas y la manera en la que, bueno, pues ahora mismo los negocios se hacen en todo el mundo. Y sí, vamos a hablar hoy de Henry Ford, Ford, sí, como la marca de coches. Seguro que lo conocéis, un empresario estadounidense que, bueno, pues nació en 1863, el 30 de julio. Nació en Estados Unidos, en Springwell Township, en el condado de Wayne County, en Michigan. Y bueno, pues ya desde pequeñito, pues él demostró que tenía ganas de aprender todo lo que tenía que ver con los motores. Y es que con 12 años, pues ya trabajaba en un taller de maquinaria, construyó su primer motor a vapor a los 15 y bueno, y se convirtió en aprendiz de maquinista a los 16. Fijaos ya, cuando era joven, cómo claramente estaba enfocado hacia su destino, hacia su objetivo, que era revolucionar no solo el mundo del automóvil, sino revolucionar en general toda la industria y toda la manera que hasta en ese momento se tenía para construir pues todos esos elementos que salen de las fábricas. Es importante saber que Henry Ford era, bueno, muy amigo, llegaron a ser muy amigos de Edison. Y es que Henry Ford trabajó en Edison en 1899 y, bueno, pues con su amigo y finalmente salió de la compañía para montar su propia empresa. Estamos hablando de Ford Motor Company y, bueno, pues a partir de ahí ya tuvo la libertad para empezar a pensar en cómo tenía que crear sus productos, en este caso esos vehículos. Bueno, ¿de qué base parte Henry Ford? Bueno, pues él parte de la base de que esos vehículos ahora mismo reservados para muy poquitos privilegiados, tenían un coste muy elevado, era muy complicada su fabricación, bueno, pues debían ser accesibles para la gran mayoría de la gente. Fijaos la situación en la que estamos ahora. Ahora, pues la gran mayoría de la gente, por lo menos en sociedades como la nuestra, puede acceder a un coche más lujoso, menos lujoso, con más potencia, con menos potencia, pero todos esos principios que él fue definiendo, que puso en marcha, pues han llevado la industria en nuestros tiempos a esa realidad que él quería conseguir, y es poder generar automóviles lo suficientemente rápidos, lo suficientemente baratos y lo suficientemente eficientes como para que cualquier ciudadano pudiera acceder a uno de estos modelos. Bueno, él entra en el mundo automovilístico y revoluciona todo el sistema. Él es, o a él se le atribuye, y bueno, pues ese modelo de producción en cadena
que, bueno, pues hacía que él pudiera estar sacando coches nuevos. Decían que uno cada 10 segundos era capaz de sacar en su máquina de montaje. Bueno, pues toda esa dinámica, fijaos que al final tiene mucho que ver, o es el sistema que se utiliza actualmente para la fabricación de vehículos y para la fabricación de prácticamente cualquier cosa a nivel industrial. Y es que ese sistema de especialización y de montaje en cadena pues ha triunfado en el mundo industrial y por ahora se considera que es la manera más óptima para poder producir el mayor número de unidades posibles, con el mayor grado de fiabilidad y en el menor tiempo posible. Bueno, pues este hombre, Henry Ford, fue el que lo puso en marcha y bueno, fue capaz de producir el primer vehículo más o menos asequible. En 1908 lo logró con el Model T, que bueno, pues al final era un tema que se fabricaba muy rápido, un coche que además era muy sencillo de manejar, con esa idea que él tenía de que cualquiera pudiera acceder a ese coche, ya no solo por posibilidad económica, sino porque fuera algo sencillo de aprender y que además, bueno, pues permitía moverse por prácticamente cualquier terreno de los que había en aquel entonces para poder moverse. Bueno, su bajo coste hizo que fuera además el vehículo asequible para cualquier persona en la época y así pues nació una nueva era de transporte personal que ahora pues vemos mini revoluciones con otros tipos de dispositivos, con otras tecnologías, pero en el fondo nosotros ya estábamos inmersos en esa posibilidad que tienen los ciudadanos, por ejemplo en España, prácticamente cualquiera, de poder acceder a un vehículo nuevo, usado, más caro, más barato, pero son productos que están a disposición de prácticamente cualquiera. No son un artículo de lujo que solo esté reservado a 4 privilegiados. Bueno, como os decían que era capaz de sacar de sacar un coche cada 10 segundos de su planta. Y bueno, pues la verdad es que Henry Ford fue capaz de ir innovando, ir creando diferentes modelos, comercializándolos. Cuando, bueno, ya tenía 83 años, hizo una gran fiesta de celebración. Estamos hablando de que ya contaba con 50.000 trabajadores, que pensad lo que son 50.000 trabajadores ya en sus fábricas produciendo esos coches. Y bueno, la verdad es que murió poquito después, a los 83 años también, el 7 de abril de 1947. Bueno, pues murió Henry Ford, pero dejó esta gran empresa que todos conocemos, la marca Ford de coches, que pensad que está, bueno, prácticamente en todo el mundo, con millones y millones de unidades fabricadas todos los años. Y bueno, pues cuando él montó todo esto, cuando lo puso en marcha, era algo que, bueno, pues todavía no se conocía, no se utilizaba y que ahora pues ha sido asumido por todo el sector y ya no solo por el sector, sino como os decía, por cualquier industria que quiera generar un producto, pues ya sabe que tiene que aplicar estos conceptos de Henry Ford de la producción en cadena y esa manera de hacer eficiente cada uno de los procesos que lleva la fabricación de un vehículo. Primero, hay que dividir esa fabricación en diferentes fases. Esas fases tienen que tener diferentes puestos con diferentes tareas que se van a realizar en un orden determinado, con un ritmo determinado, para que esa cadena pues, pueda ir fluyendo hacia la creación, montaje, construcción de un coche al final de la misma. Fijaos cómo esta idea revolucionaria de fabricar coches lo que le permitió es crear, lo hemos hablado en este podcast cuando hablábamos del modelo low cost. Claro, es que Henry Ford fue uno de los primeros en fabricar coches low cost. Ahora no lo consideramos low cost, porque ya estamos todos acostumbrados a tener ese acceso a los vehículos, pero realmente él fue capaz de, liderando, y esto lo hemos hablado también en este podcast, fundamental para el low cost, el liderazgo en costes, liderando los costes del sector. Él era capaz de producir mucho más barato que el resto, mucho más rápido y de manera más eficiente, pues con esas premisas él también pudo
colocarse como el actor dentro del mercado que ofrecía los vehículos más económicos para que pudieran ser consumidos por más población y darles acceso a cualquiera a tener un vehículo. Fijaos cómo al final encaja perfectamente en ese modelo low cost. Venta masiva de coches, producía muchísimos coches que se vendían y se comercializaban, y tenía cada proceso perfectamente estudiado y estaba perfectamente sincronizado cada parte del sistema para generar rápidamente esos vehículos, pero también de la manera más económica posible. Fijaos, quién iba a pensar, ¿verdad?, que Henry Ford era el primer generador de modelo low cost. No fue el primero, pero quiero decir que para que veáis que muchas veces denostamos ese modelo low cost, y el modelo low cost ha sido en muchos casos el que ha impulsado grandes cambios en nuestra manera de ver el emprendimiento, de producir, de generar riqueza. En este caso, si coges cada parte de ese proceso de montaje de un vehículo, lo vas separando, lo vas optimizando y lo pones en una cadena de montaje, pues vas a poder liderar esos costes a la hora de producir el coche, y por lo tanto vas a poder liderar ese precio más bajo que el resto de tu competencia. Pero ahora seguimos, vamos como siempre con los patrocinadores. Ya sabéis que son los que hacen posible que estemos cada día en este podcast, así que hoy vamos a dar paso a Nerea, la Asociación de Nuevas Empresas, de roamers, de empresarios, de autónomos, que te van a acompañar en el camino. Y es que, como Henry Ford, hay un camino muy largo en el que hay que luchar durante muchos años para conseguir que finalmente las cosas funcionen. Y bueno, pues para eso tienes a Nerea, que te van a ayudar con asesoramiento, también, con formación, también, con networking, pues todo lo que se pueda. Pero bueno, mejor que te lo cuenten ellos. Anerea.org. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea, una cuota anual, y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y ya estamos de vuelta con los amigos de Anerea. Ya sabéis que si tenéis un negocio que vais a poner en marcha o ya lo tenéis en marcha, pues Anerea puede ser ese compañero de viaje que te ayude durante, bueno, pues ese periplo que vas a tener por el mundo del emprendimiento, que tendrá momentos altos, momentos bajos, pero allí siempre podrás contar con Anerea. Y seguimos con Henry Ford y cómo fue capaz de revolucionar todo el sistema de fabricación de coches precisamente para liderar esos costes dentro del sector. Y fijaos que no solo fue una revolución en el mundo del automóvil, sino que marcó un poco los pasos para el resto de las industrias. Ahora nadie percibe una fábrica que la fabricación no se produzca en cadena, que no se hayan partido cada una de las partes de la fabricación del producto dentro de la fábrica, se hayan dividido en diferentes puestos, en diferentes tareas que hay que realizar, que llevan un orden y que van generando un avance de ese producto en su producción hasta que finalmente sale por el extremo de la cadena como ya un producto terminado y listo para su comercialización. Bueno, pues Henry Ford fue un visionario. Fijaos qué curiosa la historia, que era también amigo o muy amigo de Edison, y cómo genios de la época pues coinciden. De hecho, como os decía, Henry Ford trabajó para Edison, coinciden en el tiempo y bueno, pues la genialidad al final parece que se contagia o los genios se atraen, no sé cómo decirlo, pero fijaos cómo coinciden estas dos grandes mentes de la época, cada uno en su rinconcito, pero cómo coinciden y cómo se conocen y cómo, bueno, pues tienen cierta amistad entre ellos. En la vida real, ahora mismo, en nuestro momento, también pasa. Si os fijáis, los grandes actores del mundo empresarial, pues en muchos casos han coincidido en alguna inversión, en alguna empresa, fueron ex fundadores de esta o de la otra empresa. Bueno, pues la verdad es que bueno,
no sabría cómo definirlo. No sé si al final todas estas cabezas se atraen o realmente del mismo sitio hay muchas posibilidades de que esa genialidad pues se transmita, se comparta y finalmente pues nos dé grandes personajes que han coincidido en el tiempo y en el lugar y que se conocen y que bueno, pues han contribuido a revolucionar el mundo de los negocios. Así que ya sabéis, la historia de Henry Ford, no hemos entrado tanto en su historia personal, que bueno, no tiene tampoco nada así característico. Sí que es verdad que ya desde muy pequeño le interesaban los motores, tenía una fijación por esa construcción de motores, pero finalmente por lo que ha pasado en la historia no ha sido por saber hacer muy buenos motores, que bueno, pues que sí supo hacer esos motores buenos y construir esos coches de buena calidad, sino que ha pasado en la historia por esa capacidad de gestión y esa revolución que puso en marcha en el sistema para fabricar coches de una manera rápida, de una manera eficiente y de una manera económica. Bueno, pues así fue capaz de entrar al mercado con unos coches que eran accesibles para mucha más población que los que había hasta ese momento, que tenían unos precios que se los podían permitir, que eran muy sencillos de manejar y bueno, pues contribuyó a la universalización o a la democratización, como dicen ahora mucho, del vehículo a una sociedad, la sociedad americana, pues que veía los vehículos como todavía, ¿no? Como algo de lujo, algo reservado para las grandes fortunas. Él fue capaz de diseccionar ese problema, de salirse fuera del pensamiento de la época, de construir un nuevo sistema, de probarlo, de ir refinándolo y bueno, pues de finalmente dar con una solución que, como os decía antes, ha llegado hasta nuestros días. Poco ha evolucionado la fabricación de productos. Seguimos utilizando las mismas técnicas que puso en marcha y que definió Henry Ford. Ahora igual lo hemos automatizado con robots y lo hemos... Bueno, pero el sistema, la manera de producir, no ha cambiado desde entonces. Así que bueno, pues ya cambiará, porque seguro que en algún momento alguien revoluciona, le da una vuelta todavía más a ese sistema de producción. Pero fijaos ya todos los años que lleva y todo el desarrollo que se ha producido gracias a ese sistema de producción de Henry Ford. Y como os digo siempre, yo seguiría aquí hasta mañana, pero hoy especialmente es que tengo un día muy, muy, muy apretado, así que nada, os voy a decir lo que os digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.